China está construyendo máquinas que han dejado a los ingenieros de todo el mundo sin palabras. Estas máquinas son tan eficientes que pueden construir megaproyectos en cuestión de días, trabajando más rápido, más limpio y mucho más barato. Mientras el resto del mundo no ha estado prestando atención, China ha superado silenciosamente a la industria de los megaproyectos. Construyeron una carretera entera en China en como un periodo muy corto de tiempo solo usando robots e inteligencia artificial. Así que esto es inhumanos, hombre. ¿Qué son estas máquinas y hasta qué punto pueden llevar los límites de la ingeniería? Monstruo de hierro. El monstruo de hierro es quizás el invento de construcción más reconocible de China, y de lejos el más impresionante. Esta cosa es un monstruo en el verdadero sentido. El artilugio de 640 toneladas se utiliza cuando incluso las grúas más grandes no pueden hacer el trabajo. Aquí está cómo funciona. La parte delantera de la máquina se cuelga del puente hasta que alcanza el siguiente pilar. Allí, la parte delantera se ancla de manera segura. Mientras tanto, un segmento entero del puente es llevado hacia adelante y se une a la máquina. Luego, levanta los segmentos del puente y los coloca en el lugar correcto donde pueden ser ensamblados. Todo el proceso es sorprendentemente rápido, especialmente si consideras el hecho de que, a diferencia de una grúa normal, esta bestia no tiene que bajar al suelo para recoger el siguiente segmento. Además, mientras que las grúas normales solo pueden mover pequeños segmentos de puentes, esta máquina puede mover segmentos que abarcan de un pilar a otro de una sola vez. De alguna manera, construye su propio camino a medida que avanza. Y una vez que esa parte del puente está construida, el monstruo de hierro se mueve al siguiente usando sus 64 ruedas completamente giratorias. Con 91 metros de largo, 8,8 metros de altura y 7 metros de altura, China ha logrado algo sin precedentes con esta máquina. Después de todo, es el vehículo terrestre más largo del mundo. Y para ese tamaño, es sorprendentemente móvil, moviéndose a 8 km por hora mientras está descargado y 5 km por hora cuando está cargado. Gracias a este invento, China ha podido completar proyectos que de otro modo serían imposibles. Se utilizó para construir el puente ferroviario del río Jibin-Jinsha, un proyecto que redujo el tiempo de viaje entre las provincias de Sichuan y Guizhou de 12 a solo 3 horas. También ayudó a finalizar el proyecto de la Franja y la Ruta, una tarea considerada igual a construir de nuevo la Ruta de la Seda. En secciones donde se deben construir puentes sobre valles profundos, este invento ha demostrado ser invaluable. Y cuando las carreteras necesitan ir bajo tierra, China saca estas siguientes máquinas gigantes para hacer el trabajo. Un liderazgo en TBM. En menos de 2 décadas, China se ha convertido en el líder mundial en la construcción de máquinas tuneladoras. Estas máquinas se utilizan para excavar túneles gigantes bajo tierra, a través de montañas e incluso bajo ríos para todo tipo de usos. Sus grandes cabezas cortadoras atraviesan tanto roca como barro. Y mientras que Alemania y Estados Unidos solían ser los mayores protagonistas en la producción de estos gigantescos, ahora ese liderazgo lo tiene China, y la razón detrás de eso es bastante simple. Sus máquinas tuneladoras funcionan mejor que la competencia, son más económicas que la competencia y utilizan tecnología mucho mejor. A Alemania, Japón, Estados Unidos, ningún otro país se le acerca. Pero no siempre fue así. Antes del año 2008, China no tenía su propia máquina perforadora de túneles. Para cada proyecto tenían que importar máquinas perforadoras desde otros países, lo que significa un costo más alto y taladros de menor diámetro debido a las limitaciones de transporte. Pero como cualquiera te diría, China es un país ingenioso. Mientras seguían importando las máquinas tuneladoras, TBM, por sus siglas en inglés, para mantener en marcha sus megaproyectos, el gobierno puso a trabajar a un ejército de ingenieros. Su objetivo era construir la primera tuneladora hecha en China. En el año 2008, esa misión se logró, y las cosas solo mejoraron a partir de ahí. China poco a poco dejó de importar el TBMS y comenzó a fabricar los suyos. Los ingenieros trabajaron en turnos para desarrollar una tecnología cada vez mejor que le daría a China la ventaja.
Durante más de 10 años, esos esfuerzos dieron sus frutos. Mientras que la primera máquina perforadora de túneles que China construyó era pequeña y estaba especializada para el terreno en el que se iba a utilizar, los modelos posteriores fueron una mejora en todos los aspectos. Eran más versátiles, capaces de trabajar en diferentes tipos de terrenos, ya sea rocas, tierra o incluso arcilla. Además, los ingenieros se han concentrado en mejorar la eficiencia de las máquinas. Mientras que el resto del mundo tardaba meses en excavar túneles, las TBM chinas avanzaban rápidamente, haciendo la misma cantidad de trabajo en días. Los diseños seguían mejorando cada vez más hasta que, finalmente, las TBM de China comenzaron a romper récords. En 2016, China construyó la primera TBM del mundo impulsada por un sistema de motor de imanes permanentes. En tan solo 8 años, los ingenieros chinos perfeccionaron la técnica hasta el punto de liderar el avance hacia nuevas tecnologías que mejorarían aún más las máquinas de perforación de túneles. Y luego, como si quisieran presumir de sus habilidades, las empresas chinas construyeron algunas de las máquinas de perforación de túneles más grandes del mundo. El más grande del grupo es el TBM de Jiangxi, con un diámetro de excavación de 16,6 metros. Esto es absolutamente enorme. Se extiende a lo largo de unos impresionantes 144,8 metros y pesa 5.000 toneladas. Y su propósito es tan impresionante como su peso. Esta máquina tuneladora será utilizada para excavar un túnel bajo el río Yangtze, creando la carretera subacuática más larga del mundo. Y para hacer eso posible, la máquina tuneladora Jiangxi ha sido equipada con los inventos chinos más avanzados. Por ejemplo, tiene una cabeza de corte con presión equilibrada y un sistema de monitoreo que supervisa el desgaste y ajusta la presión de perforación en consecuencia. Se ha incorporado un sistema de inyección de lodo doble para mejorar la eficiencia. Una impresionante bestia de máquina para una hazaña aún más impresionante. Pero esta es solo una de las increíbles hazañas que la industria china de máquinas tuneladoras ha logrado, como las nuevas máquinas tuneladoras que están desarrollando y que utilizan técnicas de herrería del pasado antiguo para construir máquinas de perforación el doble de pesadas que la máquina tuneladora de Jiangxi. Verás, la Corporación de la Industria Pesada de Construcción de Ferrocarriles de China ha estado desarrollando una TBM pesada de 1.000 toneladas que se convertirá en la más grande de su tipo en el mundo. El factor limitante cuando se trata de una tuneladora tan grande es la fuerza ejercida por el entorno durante la excavación. Para el metal normal que compone el cuerpo de la máquina de perforación de túneles, la fuerza aumenta cuanto más grande es la máquina, hasta que se alcanza un punto en el que la tuneladora se rompe bajo la presión. Pero China ha encontrado una manera de resolver ese problema. La inspiración vino de la espada de Gujian, un arma antigua del año 496 antes de nuestra era, que todavía se conserva en excelente estado debido a su durabilidad. Y el secreto detrás de esa dureza era una técnica de herrería donde el metal se calentaba y luego se enfriaba usando arcilla en lugar de agua. Esto ayudaba a manejar el cambio de temperatura de manera más confiable, mejorando la dureza del metal. IC ha copiado la misma técnica, haciendo que el metal en sus TBMs sea más fuerte, lo suficientemente fuerte como para escalarlo mucho más sin comprometer la durabilidad. El resultado son estas máquinas de 1.000 toneladas que pesan más que la Torre Eiffel y pueden cavar secciones de túneles mucho más largas sin problemas. China también ha sido pionera en un tipo diferente de TBM que es rectangular en lugar de circular. Este tipo de máquinas perforadoras crea túneles que no requieren mucho trabajo adicional para ser útiles y hacen un uso más sensato del espacio disponible. Además, proporcionan un túnel más estable que uno circular. Esta maravilla china también se ha utilizado en todo el mundo como una mejor alternativa para la excavación de túneles de servicios. Y no son solo estas maravillas de la ingeniería. China, un país que solía importar su TBM, ahora se ha convertido en el mayor exportador del mundo de la misma tecnología. 7 de cada 10 máquinas perforadoras de túneles que operan en el mundo son de fabricación china. Esto es un cambio completo en un lapso de apenas 17 años. China abastece varios megaproyectos en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, el Medio Oriente y países occidentales. Y alimentando este crecimiento está la mejora constante del país en la tecnología involucrada.
China ha establecido un instituto de investigación y diseño que se centra exclusivamente en mejorar el diseño del cojinete principal para las TBM. Con ese tipo de dedicación y recursos, no es de extrañar que estén tan adelantados al resto del mundo. Pero las TBMS no son el único avance importante de construcción que tiene China. Hay otro monstruo de invención que China ha desplegado en el mar. Su apodo lo dice todo: el creador de islas. MV Tiankunhao. El MV Tiankunhao es un barco desplegado por China para un propósito específico: hacer islas. Esta cosa es una potencia con todo el equipo posible necesario para lograr esa tarea. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, el barco tiene un brazo extendido en su parte delantera que baja al mar, alcanzando el lecho marino. Allí, la cabeza del dragado adjunta excava el suelo, limo y arena, que se absorbe usando una bomba. Esta arena puede luego ser lanzada a una distancia notable de más de 15 kilómetros. Después de eso, solo es cuestión de acumular esta arena descargada hasta que se cree una isla. Aunque existen máquinas similares en todo el mundo, esta, fabricada en China, está en otro nivel. Puede excavar mucha más arena y lanzarla mucho más lejos, permitiendo que se construya una isla más grande en solo unos días. De hecho, esta máquina puede excavar 6.000 metros cúbicos por hora, creando una pila de tamaño equivalente al otro lado. Pero, ¿por qué China necesita esta bestia? Según China, solo quieren extender sus costas, arreglar la erosión y utilizarlo para ayudar en proyectos de construcción en el mar. Pero la verdad es un poco más controvertida. Según expertos, China tiene la intención de utilizar este enorme dragador para crear islas en áreas de disputa con otros países. Al crear una isla, China puede afirmar que sus fronteras marítimas se han extendido, ya que la isla, ahora, se considera parte de los territorios del país. Y con más y más recursos valiosos, como el petróleo, siendo descubiertos en el lecho marino en regiones donde China está en disputa con Japón, Vietnam y Filipinas, esta es una táctica bastante ingeniosa, pero controvertida que se espera que el país utilice. Pero dejando de lado la política, uno no puede evitar estar impresionado por la ingeniería en juego con el MV Tiankunhao. Su tamaño masivo de aproximadamente 140 metros es espacioso, sin duda, pero encajar un sistema de bombas tan potente, un aparato de dragado y otras instalaciones en ese espacio es una locura. Esta cosa es una fábrica flotante en el verdadero sentido, una que no produce tuercas ni tornillos, sino islas. Y no es que China sea ajena a la construcción de máquinas masivas. Después de todo, construyeron algunas de las grúas más grandes del mundo. Las grúas más grandes. En lo que respecta a grúas, China está muy por delante del resto del mundo, y esa ventaja se puede ver claramente en todos los récords que tienen por sus grúas gigantescas con capacidades de elevación que hacen que las grúas extranjeras parezcan juguetes. Comencemos con la obra maestra absoluta, que es la EGC88-1000. Este coloso es la grúa sobre orugas más grande del mundo. Se eleva a más de 143 metros de altura. Con un peso de 5.350 toneladas, esta bestia ostenta el récord de ser el vehículo terrestre autopropulsado más grande por tamaño bruto. Pero ese enorme tamaño no es solo para mostrar. Esta grúa puede levantar cargas de hasta 4.000 toneladas con facilidad. China despliega este coloso para los proyectos más exigentes, donde una grúa estándar es totalmente superada por la cantidad de peso que necesita levantarse. Y como esta grúa está diseñada para ser móvil, puede desmontarse y volver a montarse para su transporte. Una verdadera maravilla de la ingeniería china en carne y hueso. Pero incluso esta máquina legendaria palidece en comparación cuando miramos algunas de las otras grúas que China ha construido. Tome el Taizhou, por ejemplo. China construyó esta grúa pórtico para ser la grúa más poderosa del mundo. Levantó una pieza que pesaba 20.133 toneladas, estableciendo el récord mundial que no se ha roto desde entonces. Esta grúa pórtico se utilizó principalmente para construir barcos de una manera más eficiente, donde secciones más grandes se apilaban e instalaban una encima de otra en lugar de construirse como piezas más pequeñas y manejables durante un periodo de tiempo más largo.
Ahora, podrías pensar que esta es la grúa pórtico más impresionante que China ha construido, pero estarías equivocado. Desde la construcción del Taizhou, China ha erigido un monstruo aún más grande. Conocido como la grúa Honghai, esta grúa pórtico fue construida en 2014 y desde entonces ha estado en operación ayudando a construir barcos. Midiendo más de 120 metros de altura, esta grúa ha sido diseñada para levantar pesos mucho mayores que su predecesora. Está clasificada para levantar una carga máxima de 10.000 kilogramos. Combina eso con la estructura del grúa en sí, que pesa 11.000 toneladas, y estamos hablando de un total de 3.030 toneladas de peso moviéndose sobre rieles si la grúa Honghai está llevando su máxima capacidad. Eso es una ingeniería realmente impresionante. Y China lo lleva a otro nivel cuando se trata de construir en el mar, porque para ese propósito han construido el Zhenhua 30. Esta grúa gigante también es un barco hecho para facilitar megaproyectos que se construyen en o debajo del mar. Capaz de levantar 12.000 toneladas de una sola vez, esta grúa se ha utilizado extensamente para llevar proyectos complejos a buen término, como las secciones de túneles subterráneos del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. Todo el barco ha sido construido para facilitar la sección de la grúa con puntos de anclaje adecuados e incluso un sistema de polipasto para aumentar aún más su capacidad de elevación a 13.600 toneladas. Ahora, aunque todos estos son logros impresionantes, sin duda, nada supera al caballo de batalla de la industria de grúas de China, que es el XCMG XCA 4000. A pesar de ser una grúa con ruedas, esta máquina cuenta con una altura máxima de casi 170 metros y una capacidad de levantamiento de hasta 4.000 toneladas. Eso lo hace ideal para todo tipo de grandes proyectos, no solo en China, sino también en el extranjero, donde se importan estas grúas para realizar tareas que ninguna otra grúa puede lograr. China ha estado usando este modelo para erigir turbinas eólicas en todo el país en su impulso por la dependencia de la energía verde. Es la altura perfecta para erigir la columna principal. No solo eso, sino que también es capaz de levantar fácilmente la pala de 28 toneladas a alturas de 161 metros en el aire para ser adjuntada. Todas estas grúas muestran cuán avanzada está China en esta tecnología. Están construyendo los modelos más fuertes y confiables del mundo. Y al igual que los TBMS, se están convirtiendo en un importante exportador de esta tecnología. Pero esta no es la única tecnología que están liderando, porque China también ha hecho grandes avances en lo que respecta a la construcción modular. Edificios modulares. China está invirtiendo fuertemente en la construcción modular, y esto se nota en el progreso que han logrado al convertirlo en una técnica de construcción viable. Y siendo los primeros en adoptarla, han convertido todo el proceso en una obra de arte. ¿Qué es la construcción modular? Bueno, en China hay una tendencia creciente de construir partes de una estructura antes en una fábrica. Estas secciones luego se llevan al sitio de construcción donde se ensamblan, como piezas de LEGO, solo que a una escala mucho mayor. Y, bueno, hay toneladas de ventajas en este método de construcción. En primer lugar, hay mucho menos ruido y contaminación en el lugar de trabajo. No hay polvo volador, ruidos fuertes ni derrames que manejar. Pero la verdadera razón por la cual la construcción modular está ganando tanta popularidad en China es que es increíblemente rápida. Una empresa china fue capaz de construir un complejo de apartamentos de 10 pisos en tan solo 28 horas y 45 minutos usando construcción modular. Pero eso fue solo el comienzo. La misma empresa construyó después un rascacielos de 26 pisos de altura en solamente 5 días. Eso es un nivel de eficiencia increíble, pero China lo está haciendo posible. No solo eso, sino que esta técnica de construcción modular también ha demostrado ser excelente para emergencias. Durante la epidemia de coronavirus, China logró una hazaña que salvó muchas vidas. Construyeron un hospital de 2 pisos con 1.000 habitaciones utilizando construcción modular en el lapso de 10 días. Esto permitió que más pacientes fueran tratados cuando los hospitales estaban siendo desbordados. También hay empresas que se especializan en la construcción de casas de contenedor y otras instalaciones utilizando componentes modulares que aparecen en China y que podrían ser utilizados con fines humanitarios o como residencia normal.
Básicamente puedes encargar una casa completa por un precio relativamente barato, que será ensamblada en tu terreno. Pero para ser honesto, lo que estamos viendo es solo el comienzo. China se toma en serio esta técnica de construcción y podríamos verla siendo utilizada en casi todos los proyectos, ya sean grandes o pequeños, en un futuro cercano. Después de todo, no hay ninguna desventaja. Este método es más rápido, eficiente y mucho menos problemático para los vecinos. En los lugares donde incluso la construcción modular no es realmente posible, China tiene otra carta bajo la manga, que ha estado desarrollando durante mucho tiempo. Impresión tridimensional. China ha comenzado a imprimir en 3D sus edificios y el mundo está sorprendido de lo bien que funciona. Han desarrollado estas máquinas gigantes controladas por computadora que colocan una mezcla de cemento y desechos de construcción capa por capa. Los brazos se mueven con precisión, asegurando que cada nueva capa se coloque exactamente donde debería estar. Y al hacer esto, la máquina construye casas enteras, monumentos e incluso puentes. Y aquí está la cosa. Los edificios construidos de esta manera son bastante confiables. Funcionan perfectamente y además son duraderos y aislantes. Pero la mayor ventaja de imprimir casas en 3D es que es rápido. China se está urbanizando a un ritmo sin precedentes. Ahora se están construyendo espacios habitables y puntos comerciales constantemente, y mientras que construir una casa de la manera tradicional lleva días, incluso meses, ese periodo se reduce significativamente con la impresión 3D. Una máquina puede terminar una casa en cuestión de horas. Una empresa china logró construir 10 casas de tamaño completo en tan solo un día. Tampoco escatimaron esfuerzos. Las casas que construyeron tenían ventanas, techos y una base fuerte. Y construir eso 10 veces en un día es un logro realmente impresionante. Según la mayoría de los expertos, las estructuras de impresión tridimensional son el futuro, y China está viviendo activamente ese mismo futuro. Construyeron el edificio de impresión tridimensional más alto del mundo. También construyeron el Parque Boulder con todas las estructuras impresas en tridimensional. Y actualmente, China está trabajando en un plan aún más ambicioso. Están planeando construir una presa de 180 metros de altura que, como puedes adivinar, va a ser completamente impresa en 3D. Este tipo de logros demuestran que mientras el resto del mundo ve esta tecnología como una técnica de construcción novedosa que nunca se debe tomar en serio, China la está implementando activamente. No solo eso, están planeando emplearla en sus futuros proyectos. Y no es solo una cuestión de avanzar en la tecnología de impresión 3D. Lo que el resto de los países no está viendo es el potencial para reducir costos operativos de manera masiva al usar esta técnica de construcción. Verás, una vez que el operador ha insertado el diseño requerido en la máquina de impresión tridimensional, no hay necesidad de que una persona esté presente, excepto para rellenar los materiales. Un sitio de construcción que requeriría una docena de trabajadores puede ser operado por una sola persona. Eso reduce el costo del proyecto enormemente. Ahora, mientras la impresión tridimensional sigue desarrollándose con nueva y mejor tecnología para mejorar la fiabilidad y eficiencia, este próximo caballo de batalla del mundo de la construcción china ya ha sido perfeccionado. Bombeo de concreto. China construye algunas de las bombas de concreto más altas del mundo, y hay una buena razón para ello. Verás, las bombas de concreto son increíblemente eficientes. Pueden reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para llevar el concreto del mezclador al lugar donde se supone que debe estar. Y esto es doblemente útil cuando se trata de los edificios de gran altura por los que China ha estado apostando desde hace una década. Pero llevar el concreto a un edificio de más de 10 pisos no es tarea fácil. Requiere una ingeniería sofisticada y algunas bombas muy potentes para lograrlo, pero China ha dominado esta tecnología durante un tiempo. Por ejemplo, el país tiene el récord de la bomba de concreto más alta del mundo. La bomba de pluma Thumlion Sifa tiene un pluma de 100 metros de altura. Eso significa que puede bombear concreto a los pisos más altos de la mayoría de los edificios con facilidad. Y si el edificio tiene que ser más alto, China tiene una solución para eso también.
han desarrollado algunas de las bombas de concreto lineales más potentes del mundo que utilizan un tubo para entregar el concreto al área objetivo. Usando esta tecnología, las empresas chinas han podido entregar concreto a rascacielos de hasta 620,5 metros, como fue el caso del edificio 17. Este logro le otorgó a China un récord mundial, uno que probablemente no se romperá en el futuro cercano. Ahora, mientras estas enormes máquinas ciertamente están impulsando el frenesí de construcción de China, hay otros avances que el país está logrando que están revolucionando la forma en que construimos. Vanguardia de la tecnología. China ha estado avanzando significativamente en lo que respecta a la tecnología avanzada para sus proyectos de construcción. Por ejemplo, China ha incorporado inteligencia artificial en todos los aspectos de su industria de la construcción, desde ayudar con el diseño hasta el proceso de construcción en sí. China está dando el siguiente paso al combinar inteligencia artificial con vehículos autónomos. Básicamente, están creando sitios de trabajo completamente automatizados que no requieren intervención humana. Los nuevos modelos de excavadoras, grúas y otras maquinarias pesadas vienen integrados con tecnología de control remoto, y China los está conectando con inteligencia artificial. Sin la necesidad de ningún operador, estas máquinas impulsadas por inteligencia artificial pueden completar un proyecto gigante por sí solas. Y esta no es una tecnología que todavía esté en el mundo, que quizás veamos o no. Resulta que China ya está utilizando esta técnica de construcción en algunos de sus proyectos más ambiciosos, como la presa de Yanku, que se construirá completamente por inteligencia artificial y máquinas pesadas automatizadas. Y para los trabajos que sí requieren intervención humana, como la albañilería y el enlucido, China tiene la solución perfecta. El país ha estado trabajando arduamente en el diseño de robots que pueden realizar estas tareas de forma rápida, más eficiente y mucho más económica. Las empresas chinas están fabricando robots que se especializan en colocar ladrillos, enyesar paredes, nivelar el concreto y casi todas las demás tareas similares. Pronto, China tendría todos los proyectos de construcción automatizados sin un humano a la vista. No más lesiones por accidentes laborales y, para ser honesto, muchos menos errores. Pero, ¿qué piensas que significaría para las personas que perderían sus trabajos ante estos robots? Déjame saber en los comentarios abajo. Me encantaría saber tus pensamientos.